Hola a todos, vamos siguiendo con esta serie de tutorial sobre las partes del rostro. En el primer video hemos visto cómo tallar un ojo y en este segundo video vamos a ver cómo tallar la nariz. Entonces vamos a concentrarnos en esta parte, el perfil, el ancho de la nariz y cómo darle forma. Ok, vamos a trabajar sobre ese trocito de madera. Eso es otro listón que recuperé es el mismo listón que la otra vez, que recuperé sobre una obra de albañilería y que limpié para poder practicar. Vamos empezando a ver cómo se le puede hacer el dibujo de la nariz. Primero le he hecho unos dibujitos sobre hoja. Veamos eso, la otra vez hemos trabajado, ¿se acuerdan las líneas de la ceja? Más o menos arriba, hacia abajo, para darle su expresión. En este tutorial vamos a ver lo largo de la nariz. Tienen que concentrarse a ver si quieren hacer un tipo de nariz más fina. Puede haber nariz derechas, así nariz más ancha como nariz tipo africana, o incluso nariz caricatural, ¿no? Se puede hacer de todas formas. Entonces, dependiendo de lo que usted quiere hacer, van a hacer sus líneas. Y si es que están tratando de hacer un retrato, de hacer a alguien, es muy importante, perdón, que estén mirando las características de la nariz. La persona que usted hace en retrato, ¿qué tipo de nariz tiene? Así convencional, una nariz más ancha, algo más fino, algo derechito desde arriba. Cada rostro tiene su nariz diferente. Hoy día vamos a hacer una nariz muy simple, pero hay que saber que la nariz es una parte, como mucha parte del rostro, incluso que van a cambiar drásticamente según las expresiones del rostro, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ir cavando esta parte de acá, pero cuando una persona esfuerza las mejillas, esta parte siempre se nos va a levantar. Entonces no tendremos que cavar mucho acá, ¿no? Pero eso ya lo veremos en otros videos tutoriales. Quizás cuando trabajaremos expresión del rostro, si ustedes quieren que les haga tutorial sobre cómo dar expresión a un rostro en madera, haremos eso adelante. Primeramente nos concentramos en este tutorial básico con una nariz un poco convencional. Ok, entonces me he ido dando un par de líneas para ver un poco ese trozo de madera. Ahí serían las líneas de las cejas. Y una nariz vamos a hacer así, más o menos ancha. Y le doy un poco de curva así. Ok, ese es mi bloque que va a sobresalir. Entonces eso vendría a ser la línea de la ceja, que estaría más o menos así. Ok, entonces lo que hago, voy a rebajar todos los bordes. De hecho, la nariz es la primera cosa que van a hacer cuando tallan un rostro, porque la punta de la nariz, incluso hacia acá, la frente, son las partes más altas de su tallado. Entonces es lo que tiene que resaltar más que todo en un rostro. Bueno, vamos acabando eso.
Muy bien, ahí estamos con la nariz acabada. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta, la nariz es muy importante, el perfil, ¿no? Entonces el perfil, vamos a ver que ahorita, a ver, ahora nuestro perfil es completamente plano. No existe un perfil plano así de nariz, aunque sí a veces podemos encontrar perfil más o menos plano, ¿no? Acá he preparado otros dibujos para que vean. Igual, si estamos haciendo un retrato, hay que concentrarnos en qué tipo de nariz estamos haciendo, y si hacemos una creación tenemos que pensar en qué tipo de nariz queremos hacer, ¿no? Ahora vamos a tener una nariz un poco profunda, así que sobresale bastante. Nariz más o menos normal. Algunas narices tiene quiebres así, un perfil con quiebre. Otras están curvas así, puntitas. En general son narices femeninas, aunque a veces también algunos varones tienen ese tipo de nariz. Y tenemos la nariz tipo nariz de bruja, que va picando así, ¿no? Entonces, pensando muy bien qué tipo de nariz vamos a hacer. Acá yo voy a hacer algo de lo más convencional, una nariz que esté más o menos igual. Entonces la curva no lo vaya a tomar de la punta acá, ¿eh? Porque la puntita de la nariz, la curva se va más o menos a esa altura. Eso representaría la parte punta de la nariz, ¿no? Quizás un poquito más bajo, acá, y acá tenemos la punta. Ok, entonces de acá voy a hacer mi curva y le voy a dar esa curva de acá. Sí, me va bien, una curva de nariz así, y nuestra frente estarán también por este nivel. Entonces voy a quitar todo eso. Esta parte de acá lo vamos a quitar. Ok, siempre controlando el perfil, como vamos bajando para llegar a la curva exacta. Bueno, cuando estuve tallando, como pueden ver, no saltó madera, lo he hecho rapidito, y lo tomé a contraveta. Eso ya cuando ustedes lo hagan, háganlo bien, tomando la veta como se tiene que tomar. Si no saben de veta, pueden mirar mi tutorial sobre eso. En los cursos principiantes hay un curso teórico. Acá lo que me interesa es sacarle la nariz. Yo no tengo mucho ángulo para poder dar vueltas con la cámara, así que lo hago rapidito, y lo que me interesa es la parte central. Muy bien, vamos a ver, vamos tallando la curva perfil. Entonces empiezo de acá, de la línea que seleccioné, y voy a voy a trazar del otro lado también para que vean ustedes más o menos la línea de perfil, como lo voy siguiendo. Listo, y quitamos esa parte.
Ok, acá estoy en la línea y vamos a acabar lo de la frente. Voy a acabar así porque no me da el ángulo. Y por acá quebramos un poquito para dar la punta redonda. Listo, hasta ahí tenemos nuestro perfil, aunque ya mi frente es muy sobresaliente. Le voy a rebajar un poco. También acá tienen que ver si la frente de lo que va a tallar es muy sobresaliente o no, ¿no? Hay veces, algunos tienen unas cejas bastante espesas, sobresale, otro casi no, ¿no? En este caso lo voy a afinar un poquito para que no sea tan alto. Muy bien, nos toca afinar un poco la nariz, ahorita que tenemos el bloque principal. Para afinar la nariz vamos primero a reducir ese medio. Acá el ancho que tenemos es el ancho que va hasta la base. Entonces la punta y esa barra está más fina. Sobre los costados, ya como hemos visto en el tutorial del ojo, acá es un poco más profundo y acá se va levantando, es la mejilla. Entonces el perfil de su rostro no puede estar plano de esa manera. Esa es la mejilla, entonces tiene que ingresar un poco así. Entonces lo vamos a ir cavando y aprovechar para reducir esa parte, los costados, y cavando un poquito más acá para resaltar la mejilla. Esto voy acabando un poco el borde del ojo. Para que resalte la mejilla. Acá también.
Ok, entonces acá reducimos un poco. Ya, para afinar esa nariz vamos a quitarle con una gubia plana así, vamos a quitarle esas esquinas que son muy sobresalientes. Ya, acá estamos llegando a algo más fino. Traten de ser parejo en ambos lados, que su nariz esté derecha. Ok, y también acá vamos a quitar esa parte que está demasiado grueso. Lo que nos interesa en ese ancho es para la base. Ok, ahora es una nariz que está un poco inflada, como se puede ver, ¿no? Entonces tenemos que darle un poco de forma. Vamos a ir reduciendo esas partes de acá, como óvalos. Acá también. Otro lado, siempre traten de ser muy paralelo, simétrico en sus tallados. Y acá también vamos a acabar un poquito y un poquito acá. Por ahí voy a acabar con mi media caña. Y acá también. Esta parte sí siempre es un poco bombeado porque es por ahí donde está el hueso. Abajo, el huesito llega por acá, ¿no? Después eso viene a ser el cartílago. Ahora, vamos a abrir las narices. Para eso no son una parte plana, siempre esa parte
del medio es un poco más más bajo, y cuando ven, si pone un dedo así al costado de su nariz, va a ver que entra, pero toca al medio. Para eso vamos a abrirlos así. Y esta barra que se queda al medio también ingresa un poco abajo. ¿Ok? Después, si queremos cavar los huecos, haremos algo tipo óvalo así. No es obligado cavar los huecos de la nariz, porque les voy a decir que muchas veces no se va a notar. Entonces no es gran necesidad no hace falta tallar adentro, ¿no? Lo vamos a hacer acá para que vean la nariz completa. Ojo que en sí el hueco no llega hasta la piel de la ¿cómo decir? De la boca. Acá tenemos la parte que vendría a ser boca por acá. Pero a ver, un ratito para limpiar eso. Ya, siempre tenemos esa pequeña parte debajo, el hueco no llega contra esa madera, siempre hay un pequeño espacio. Que se da cuenta a lo que me refiero, ¿no? Esa parte de acá lo tomo a partir de acá el hueco, no abajo. Ya, mucho cuidado cuando vayan haciendo esa etapa, porque es ahí donde fácilmente se te salta esa parte. ¡Pac! Y ya se te fue toda la nariz, todo el esfuerzo. Ahorita no es mucho trabajo, pero si están haciendo un rostro en una pieza entera y que justo a la hora de terminar quieren cavar la nariz, cavan su huequito. Esa es la clásica. Y acá se salta un pedazo de madera, está arruinado todo el tallado. Bueno, si tienen solución, como les enseñé en otros tutorial, pegarlo con cola blanca, pero no es igual que si fuera su tallado final, ¿no? Ok, ya tenemos más o menos nuestra forma. Voy a ir dándole un poquito más de
de forma por ahí, un poquito más marcar. Como les he dicho, no tengan miedo de cavar, de exagerar. En escultura es muy importante. Jugamos con las formas, entonces no estén haciendo dibujo con sus gubias, hay que cavar. Vamos a cavar un poquito más los bordes. Ya, esa parte de acá entonces es una parte que va a ir ingresando de nuevo. Sube y baja de nuevo. Y acá vamos a tener lo que viene a ser la marca característica que va hacia la esquina de la boca, ¿no? Acá tenemos dos marcas, vamos a verlo cuando tallamos la boca, que se van hacia las esquinas de la boca. Ok, lo ideal también es poder tallar con eso. Se da un arco de círculo, así, ¿no? Y así del otro lado igual. Y quitamos el excedente en esta parte. Muy bien, como pueden ver acá, ¿no? Tenemos esa parte que hemos cavado un poco en diagonal, ¿no? Acá también, lo que le da esa forma. Si tú miras una nariz, siempre ve que acá está un poquito más ancha sobre la parte media de la nariz, está un poco más ancha, y acá de nuevo se va a anchar por los bordes, las fosas nasales, ¿no? Eso se debe a que acá, si tú tocas tu nariz, vas a sentir el hueso y debajo algo hueco. ¿Ok? Acá estamos con el perfil un poco más cavado a nivel del ojo, la mejilla, y acá se va a bajar de nuevo por la boca. Lo que nos falta de hacer es afinar un poco más la punta porque está muy tosco, y cavar un poco más acá las esquinas. Siempre hay una marca. Vamos a usar el pico de gorrión para acabar esto, y acabaremos con un ligero lijado. Muy bien, voy a empezar a afinar la punta. Esos estadios, mucho cuidado a no romper. Estamos haciendo trabajo delicado. Siempre la nariz puede romper fácilmente. Es muy importante que usen el sentido de la fibra para tallarlo. La nariz así a primera vista puede parecer fácil, pero realmente es una cosa que es bien complicada de tallar. Ya, ve, me acabo de levantar. El tema es que estoy a contraveta por la cámara y está muy delicado para mí.
toque. Vamos afinando hacia la punta. Siempre miren bien que sea igual a la derecha como a la izquierda, porque si no, no le va a dar una nariz torcida, no da un buen efecto. Ya terminando con este, voy a usar el pico de gorrión para acabar un poquito acá, darle un poquito más de relieve. Uy, se me cayó. Y del otro lado. Listo, y en esta parte también, si tú pasas tu dedo por acá, hay como un hueco, algo cavado, ¿no? Lo rebajamos un poquito entre la frente y la nariz. Está un poco cavado acá. Listo, tengo una forma que es interesante, aunque todavía estoy muy ancho con eso. Y vamos a terminar con un lijado, un raspado con escofina y un lijado. Acabar un poquito más acá. Otra vez acá es muy importante de mirar sus nariz como está hecha, toque su nariz o mire el de su modelo. Ok, vamos a terminar con las escofinas para darle la forma final, darle los últimos detalles. O sea, ya lo han visto en tutoriales anteriores, yo trabajo con esos y vamos rompiendo los ángulos para armonizar todas las formas. Ahora vamos a dar un poco de ángulo para hacer resaltar esta parte central, que es el hueso central, ¿no? Ya tenemos que tener una parte sobresaliente fina.
Ok, vamos a ver más cerca. Tenemos una nariz bastante pronunciada con esa parte baja, pero si ven de costado, nos faltaría quizás afinar un poco esta parte. Voy a dejar un poquito más abajo para que no esté tan sobresaliente. Y afinar un poquito más por acá. Ok, voy a pasar un lijado grueso ahorita. Vamos a utilizar un 120. Lija de madera 120 para darle un color uniformizado. Y vamos a ver lo que da con una luz un poco más interesante, para que se vean mejor los relieves y que se puedan dar cuenta, ¿no? Ahorita está un poco ancho acá arriba, entonces lo voy a tratar de rebajar un poco con la lija y veamos al final. Muy bien, y he ido un poco rebajando esa parte ahí para que sea una nariz más fina. Si no parece, si lo hace muy gorda, va a parecer una nariz de boxeador. Y vamos a darle una curva acá al borde de la nariz, cavando a partir de acá y entrando un poco. No hay que ir hacia la piel que va a ser de la boca, solamente hasta el rincón de los dos lados, un poquito, solamente un poquito, para darle una curva al costado de la nariz que se está abriendo. Listo. Ya, con esto estaríamos terminando esa nariz. De este ángulo de vista no se ve muy bien, pero vamos a ver acá. Y por debajo. Bueno, le hago su toque final. Lo que significa ya la última pasada con eso para romper las esquinas puntiagudas, darle más forma, y pasando una lija y veamos el resultado final. Ok, ahí tenemos nuestra segunda parte, que es la nariz. Como te comentaba en el primer tutorial, con el ojo, eso vendría a estar acá, más o menos, sí, acá casi, ¿no? Y vemos que la punta sobresale, ¿no? O sea, si se acuerdan, en el primer tutorial les decía que acá faltaba la parte de la nariz que sobresale.
Ahí está. Entonces cuando usted cava madera tiene que su trozo de madera llegar acá antes de llegar hasta el ojo. Entonces significa que con lógica tendría que empezar más bien primero tallando la nariz y luego se llega al ojo. Yo he hecho el primer tutorial que es el ojo, pero lo primero sería la nariz. Así que terminamos con ese segundo tutorial. Una nariz puede parecer una estructura fácil de tallar, bueno, al menos más fácil que el ojo, pero en realidad es una estructura bastante compleja para tallar. Al menos para mí, yo siempre he tenido dificultad para tallar las narices y es cuestión de práctica. Aunque tú sabes cómo se puede tallar con teoría, la práctica es otra. Así que agarran sus gubias a practicar y siguen adelante con fe. No hay que frustrarse con lo que no funciona. No hay que frustrarse con los fallos, la madera rota. Sigan adelante hasta perfeccionarse. Nos vemos en el próximo tutorial donde tallaremos la tercera parte, que va a ser la boca, y terminaremos al último con la parte más compleja, la oreja. Así que nos vemos en el próximo video para la parte de la boca. Espero que se suscriban al tutorial para tener aviso de los nuevos tutoriales que salen. Nos vemos la próxima. Chao, chao.